El campo andaluz ha presentado desde comienzos de la edad contemporánea un paisaje pintado con dos grandes trazos: la tierra desigualmente distribuida, con extensas propiedades concentradas en pocas manos, y la gran mayoría de los trabajadores agrícolas sometida al paro forzoso estacional. Por eso, la reforma agraria ha constituido un gran anhelo secular, cuyo objetivo ha sido alterar esta desequilibrada situación prolongada durante siglos. El municipio gaditano de Espera se erige en uno de los ejemplos más significativos de todo el país en esta larga reivindicación del trabajo para los campesinos y una justa distribución de la propiedad de la tierra. Espera perteneció desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVII al linaje de la familia de los Ribera, titulares del señorío de Alcalá, en los que también se integraban Tarifa, Alcalá de los Gazules, Bornos, Torrealáquime, El Coronil y Los Molares. En la tercera década del siglo XVII pasó a formar parte de las posesiones de la Casa Ducal de Medinaceli, merced al matrimonio de Ana María Luisa Enríquez de Ribera Portocarrero, quinta duquesa de Alcalá, con Antonio Juan Luis de Cerda, séptimo duque de Medinaceli. Desde entonces, Espera estuvo sometido al señorío del ducado de Medinaceli y así continuó hasta la clausura del régimen señorial en 1837. La ley de 1837, promovida por los liberales del gobierno progresista de Calatrava y Mendizábal dentro de la regencia de María Cristina, recogía el espíritu del decreto de las Cortes de Cádiz de 1811 y de la ley del trienio liberal de 1823 contra el régimen señorial. Pero esta ley solo abolía los señoríos jurisdiccionales, es decir, la percepción de derechos de carácter político y judicial por parte del señor, así como la prerrogativa del titular del señorío de designar los cargos concejiles, y no acababa con la propiedad territorial de los señores. Así, esta ley permitió que el duque siguiera siendo el propietario de las tierras de las que venía disponiendo en Espera. De este modo, el propietario noble pasó a ser propietario burgués. A ello se sumó el resultado del pleito antiseñorial promovido por el concejo de Espera contra el duque de Medinaceli por usurpación de terrenos de propios y de común de los vecinos. El resultado de este pleito, visto en el juzgado de Arcos en 1838, fue favorable al señor, que quedó exento de presentar los títulos de propiedad de los terrenos en litigio, tal como demandaban los vecinos de Espera. Para culminar el proceso de implantación de los criterios de la economía liberal, con la desamortización, el municipio se fue desprendiendo en este tiempo del patrimonio de las tierras de propios, que eran fundamentalmente para la supervivencia de los vecinos, que se beneficiaban de su aprovechamiento común. Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en Espera se repartió o se dio a censo casi el 90% de las tierras concejiles. Las últimas casi 300 fanegas de pastos de propios fueron sometidas a desamortización en 1857. La importancia de las desamortizaciones diversas que hubo desde finales del 18 hasta casi finales del 19, pues es sencillamente que se privó del único medio que tenían de subsistencia a un inmenso cuerpo social que no tenía otro medio de vida que ese, ¿no? Bienes comunales, los bienes de propio, la gente que se alimentaba a través y que tenía un medio de vida a través de las dehesas de cada localidad, ¿no? Que era el único medio de subsistencia que tenían para la leña, para el agua, para la hierba. La clase obrera de Espera comenzó a organizarse en la época de la Primera Internacional en el llamado Sexenio Democrático, periodo que se inició tras la Revolución de 1868, que acabó con la monarquía de Isabel II. La Federación de Trabajadores de la Región Española, creada en 1873, en el año de la Primera República, agrupaba a colectivos anarquistas colectivistas, y a ella estaba adherida una sociedad obrera de Espera con 300 afiliados. En la mitad del siglo se ha creado un cuerpo como es la Guardia Civil para que todo permanezca en su sitio y no se desmadre la reacción social, ¿no? Pero no pueden evitarlo, ¿no? Y ahí está toda la etapa esa tan convulsa de
de la gloriosa, de la Primera República, ¿no? Que también se sofoca, se logra sofocar y se cierra en falso con la Restauración, ¿no? Pero los sucesos de la Mano Negra de 1882-1883 derivaron en la represión de las sociedades campesinas gaditanas, entre ellas la de Espera, cuyos principales militantes fueron detenidos. Tras ello, con la disolución de la Federación Regional de la Internacional, el movimiento obrero entró en un periodo de reflujo. Hubo que esperar al cambio de siglo para el surgimiento de una nueva sociedad obrera en espera relacionada con el movimiento provincial de carácter republicano y reformista alentado por el dirigente Manuel Moreno Mendoza, nacido en Medina Sidonia y que ejerció su influencia política, social y masónica en Jerez. Manuel Moreno Mendoza ocupa un lugar central en la historia de la Baja Andalucía de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. A él se debe la creación de las primeras sociedades obreras de signo reformista y afines al republicanismo. Él va a ser encargado de levantar el decaído movimiento obrero de esta zona de Andalucía. Su propuesta pues tiene mucho que ver con el auge del Partido Republicano durante estos años. Él preconizaba la utilización de la huelga solamente por motivos laborales, el alejamiento de cualquier actividad política y la mejora de las condiciones laborales mediante los acuerdos con los patronos. La primera sociedad obrera de la que tenemos noticia que crea es en Jerez, donde crea una primera sociedad de toneleros en 1899. Un año después crea la Sociedad de Obreros de Espera, que también tiene este carácter, como decíamos, reformista y ligado al republicanismo político. El mismo Moreno Mendoza va a ser nombrado presidente de honor de esta sociedad. Moreno Mendoza organizó una serie de sociedades de oficio en numerosas poblaciones gaditanas, entre ellas Espera, que llegaron a federarse a escala regional. En septiembre de 1900, pues constituye en Villamartín el primer Congreso de Sociedades Obreras de Andalucía, al que acuden representantes de 21 poblaciones de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Según el órgano de esta sociedad, que va a ser el periódico La Unión Obrera, representa a 24.000 obreros. En 1900 se creó la nueva Sociedad Obrera de Espera, presidida por José Rivera y que eligió a Moreno Mendoza como presidente honorario. Moreno Mendoza daría el salto también a la política siendo candidato republicano a las elecciones legislativas y también a las municipales, logrando la alcaldía de Jerez ya durante los años de la Segunda República y siendo elegido diputado a Cortes en 2 ocasiones. Como decía, la figura de Moreno Mendoza por su actividad política, sindical, periodística, fundó varios periódicos, incluso patrocinó también una imprenta y tuvo una destacada actividad también como masón en el Triángulo, el Pelícano, en Jerez de la Frontera. El objetivo de esta sociedad espereña, que llegó a contar con 538 afiliados a mediados del año 1900, era fomentar los intereses morales y materiales de la clase y el mutuo apoyo y socorro entre sus individuos. En Villamartín se va a constituir la Federación Regional Andaluza de Sociedades Obreras, que va a ser gobernado, va a ser llevado adelante con un consejo regional del que va a ser presidente Manuel Moreno Mendoza y en el que va a participar en calidad de vocal el representante de Espera junto con el representante de Villamartín, de Utrera y de Sanlúcar. Después de la convulsión que se produce en torno a la Revolución del 17, con en ese momento que se ha producido en México la Revolución Mexicana, en Rusia la Revolución del 17, se crean unas expectativas muy importantes en todo el mundo jornalero y el mundo obrero, tanto de Europa como de América. Y eso desemboca en lo que fue la Revolución del 17 aquí, que fue una movilización muy importante que se sofocó nuevamente de mala manera porque se hizo con otro cierre en falso. El cierre en falso fue por la reacción terrible de la patronal y la dictadura de Primo de Rivera. Otra vez la presión de los sectores privilegiados que impide cualquier salida, ¿no?
Siempre hay que insistir frente a las teorías que ha habido de que la clase obrera, no, el mundo jornalero no se avinieron. Hay que insistir en que aquí nunca, los grupos privilegiados nunca cedieron. Más adelante, en vísperas de la República, se organizará una sociedad autónoma que protagonizará el primer ensayo de reforma agraria de Andalucía, la Sociedad Espera Obrera. Espera fue el primer pueblo de toda Andalucía y uno de los primeros de todo el país en donde se aplicó el proyecto emblemático de la Segunda República, el de la reforma agraria. Esto está relacionado con el papel que desempeñó el dirigente de la Sociedad Espera Obrera, Curro Garrido. El ensayo de esta reforma agraria en Espera era inseparable de la figura de Curro Garrido, primer alcalde republicano de este pueblo, tras la victoria de su candidatura en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931. Los resultados de estos comicios a escala nacional propiciaron la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. Mi familia, o sea, mi tío Curro, fue realmente el líder de aquel movimiento de Espera Obrera y mi padre fue secretario de Espera Obrera. En Espera, la candidatura triunfante la integraban, entre otros, además de Garrido como independiente, Genaro Peralta, republicano radical, Antonio Macheño, radical socialista, y Manuel Moreno Miranda, socialista. El secretario del ayuntamiento era José María Garrido, hermano del nuevo alcalde. En la proclamación de la Segunda República, una parte importantísima de la población española cree que ha llegado el momento de dar solución a una serie de problemas acumulados ahí de siglos, ¿no? Por fin ha llegado el momento ya de darle salida a estos problemas y de crear una sociedad y un país que realmente represente a todos y que donde realmente pueda vivir la gente que trabaja aquí, ¿no? Dueño de una panadería y representante de una casa de vinos, Curro Garrido, intelectual, carismático y con gran capacidad organizativa, había escrito unos años antes una novela de carácter social, Miserias andaluzas, y cuando llegó a la alcaldía se distinguió por su actuación en favor de la masa campesina, la gran mayoría en paro forzoso. En estos años, Espera contó con la ayuda de un benefactor, el industrial portuense Elías Aúja. Persuadido por la personalidad de Curro Garrido, puso parte de su fortuna al servicio de este pueblo, donde hizo diversas aportaciones para obras de infraestructura y benéficas. Financió la edificación del Centro Obrero, hoy Ayuntamiento, que se inauguraba en 1932, la construcción de la carretera al Castillo, la organización de una colonia escolar, la distribución de vales para canjearlos por alimentos y la manutención de familias pobres. Curro Garrido concurrió como obrero independiente a las elecciones generales a las Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931, en las que, pese a no resultar electo como diputado, cosechó un amplio respaldo en la comarca de la Sierra, siendo el más votado en Espera. Las nuevas Cortes aprobaron la Constitución de la República en diciembre de 1931 y al año siguiente, en septiembre de 1932, dieron forma de ley a una reivindicación secular, la reforma agraria. La reforma agraria era una necesidad vital, no una necesidad más o menos importante, no, era porque lo que sufrían sobre todo los jornaleros andaluces era epidemia de hambre, puesto que los momentos de trabajo eran unos cuantos meses al año y el resto del tiempo parado. La Ley de Reforma Agraria estableció los criterios en virtud de los cuales el Estado expropiaría las tierras en las que se asentarían los campesinos. Para aplicar esta ley se creó el Instituto de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria de la Segunda República pues fue una ley muy bien intencionada, pero que estaba como cualquier ley reformista, tenía, por así decirlo, el enemigo dentro, ¿no? Estaba llena de subterfugios, de problemas que iban surgiendo, de trabas que se le ponían, de un afán leguleyo que todo lo dificultaba y que la derecha no dejaba
no permitía que ni uno de los avances esos se llevaran a efecto lo suficiente, siempre había alguna excusa para pararlo en algún punto, siempre había un medio de que no se llegara al fondo de la cuestión esa, ¿no? Paradójicamente, el impulso de este proyecto llegó tras el fracaso de intento de golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo en agosto de 1932. El gobierno de Azaña consideró que los aristócratas de la grandeza de España estaban detrás de esta conspiración y decidió la ocupación de las tierras de este segmento distinguido de la nobleza española. Paradójicamente, el fracaso de la intentona de golpe de Estado protagonizada por Sanjurjo en agosto de 1932 provocó la aceleración de los planes de aplicación de la reforma agraria. En septiembre se aprobó la ley de reforma agraria y en octubre se aplicó a espera el decreto de intensificación de cultivos. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno de Azaña, culpó al estrato superior de la nobleza, la llamada grandeza de España, de estar detrás del intento de golpe de Estado de Sanjurjo. Y eso tuvo consecuencias en espera, porque la mayor parte de la tierra afectada por la reforma agraria pertenecía a la Casa Ducal de Medina de Rioseco. Y Curro Garrido lo que hizo fue plantear al gobierno que la reforma agraria se aplicara en estas tierras de la Casa Ducal. Mi tío Curro era un hombre mucho más exaltado, se llevaba mucho más de calle a la gente, tenía un don de palabra que todo el mundo lo recuerda o lo recordaban antiguamente, la gente que lo vieron, sus discursos y sus cosas. En Espera, la sociedad Espera Obrera firmó con el Instituto de Reforma Agraria el contrato que daba cauce legal a la ocupación de las tierras de la mayor latifundista del término municipal, duquesa de Medina de Rioseco y su familia. Recién aprobada la ley de reforma agraria en septiembre del año 32, Curro Garrido elaboró un plan global de asentamientos colectivos en las tierras de la duquesa de Medina de Rioseco y su familia, que poseían casi el 70% de la tierra del término municipal de Espera. Hay que tener en cuenta que el índice de concentración de la tierra en el término municipal de Espera era muy superior a la media de la provincia de Cádiz, puesto que en Espera este índice era de casi el 70%, cuando en la media de la provincia de Cádiz era apenas del 57%. Curro Garrido quiso hacer realidad la retórica del gobierno manifestada en la Ley de Reforma Agraria de septiembre del 32 y se desplazó a Madrid para presentar en el Ministerio de Agricultura el proyecto de asentamientos campesinos de Espera. Gracias a sus gestiones, a final de octubre del año 32, el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, estampó su firma en el decreto que permitía aplicar a Espera los planes de intensificación de cultivos que se habían puesto ya en práctica en Extremadura. El 9 de enero de 1933, los directivos del Instituto de Reforma Agraria, con el director general Adolfo Vázquez Umasquea a la cabeza, visitaron Espera y dieron su respaldo a este ensayo, considerado como un ejemplo piloto para el resto del país. Eran los días de la gran ilusión de la República y la reforma agraria en Espera. Como contraste, a pocos kilómetros de Espera, a pocos días, se produjo la tragedia de Casas Viejas. Casas Viejas, a pesar de lo que en un principio pueda imaginarse, no fue solo un conflicto de carácter agrario relacionado con el tema de la reforma agraria, con la cuestión de la reforma agraria o con todo el complejo mundo rural que tenía que afrontar los gobernantes de la Segunda República, sino que además está en el contexto de las difíciles relaciones mantenidas entre la CNT, el anarcosindicalismo español, sindicato mayoritario en la época, que diríamos hoy, y las nuevas autoridades republicanas socialistas. Lo que la huelga general que se desarrolla en Casas Viejas está en el contexto de una huelga general revolucionaria que no solamente tiene como fondo la cuestión de la reforma agraria, sino otra serie de cuestiones como es la ocupación del espacio sindical entre la CNT y la UGT o la propia relación entre el gobierno republicano y el anarcosindicalismo.
El Instituto de Reforma Agraria otorgó a Espera Obrera la ocupación de 6 fincas de la Casa Ducal de Medina de Río Seco: Chupón, La Zorrilla, Los Barros, Carija, Amarguillo y El Infierno, cuya superficie en conjunto representaba casi la mitad del término municipal. Es significativo el hecho de que la mayor parte de la tierra donde se aplicó la reforma agraria en Espera era de titularidad nobiliaria. En concreto, más del 84% de este terreno pertenecía a la Casa Ducal de Medina de Río Seco. La reforma agraria en terrenos de la Grandeza de España también se aplicó en otros términos municipales de la provincia de Cádiz, que fueron Bornos, Tarifa, Jerez de la Frontera y Castellar de la Frontera. En el año 1933, los propietarios cuyas tierras fueron afectadas por la Ley de Reforma Agraria fueron obligados a inscribir en el registro de la propiedad de Arcos de la Frontera las propiedades que iban a ser sometidas a la Ley de Reforma Agraria. Se trata de unos registros que contienen una riquísima información. En primer lugar, aparece el nombre del titular de la tierra afectada por la reforma, con su nombre y apellidos, su naturaleza, procedencia, su edad en el año 1933, su estado civil, y luego aparecen los datos de las fincas que iban a ser sometidas a la reforma agraria. Aparece el nombre de la finca, el cultivo al que estaba dedicada, la extensión en hectáreas, áreas y centiáreas, los linderos, y luego aparecen también los gravámenes que soportaban, y hay una columna importante donde aparece el apartado de la base quinta de la Ley de Reforma Agraria, en función del cual la finca iba a ser afectada por la propia ley. Por otra parte, también figuran en estos pliegos la fecha en que las fincas fueron adquiridas por el titular. En general, estas tierras pertenecientes a la Grandeza de España fueron adquiridas por herencia. Tras hacerse cargo de las fincas de la Casa Ducal, el Instituto de Reforma Agraria las entregó a Espera Obrera, cuyos 600 socios se comprometieron a cultivarlas de manera colectiva. El Instituto dio un anticipo económico que la sociedad debería reintegrar con el producto de la cosecha. El 15 de noviembre de 1932, los directivos del Instituto tomaron posesión de 3 de los 6 cortijos afectados por el decreto: Chupón, Carija, El Amarguillo, que fueron entregadas a Espera Obrera para su explotación colectiva por un año. 9 días después se procedió de igual forma con la finca El Infierno. Los 2 cortijos restantes, La Zorrilla y Los Barros, no pudieron ser ocupados en un primer momento por falta de labores previas, dado su estado de abandono. Y ahí se asentaron los miembros de la sociedad Espera Obrera, que acordaron la ocupación por turnos para que pudiera ser absorbido el paro forzoso que padecía la población de Espera, y además se asignaron un salario inferior a la media que se venía percibiendo en el conjunto de la provincia de Cádiz. En el pueblo había una seriedad en las personas, de tal manera que provocaban una confianza en el resto, como era, por ejemplo, lo que salvó tantísima hambre en aquel tiempo, que eran los tenderos, que tenían su libreta donde daban fiado a las familias que no tenían, con la confianza que le merecía a aquella persona por su seriedad, de que si tenía algún día dinero le pagaba. El ensayo de Espera, que tantas ilusiones había despertado, encontró pronto graves dificultades. La adversidad meteorológica del primer año agrícola impidió un resultado óptimo de la cosecha, lo que provocó a su vez la imposibilidad de reintegrar al instituto la totalidad del anticipo concedido. Los grandes propietarios emprendieron en el seno del Consejo Ejecutivo del Instituto y en la prensa conservadora una campaña contra el ejemplo de Espera. Claro, bueno, pues eso lo que va creando son una serie de frustraciones en el mundo jornalero, que no ven que llegue la reforma agraria. Se va produciendo de una manera tan lenta, a lo largo del 32, un poco, a lo largo del 33. Los sucesos de Casavieja para la historia de la Segunda República marca un antes y un después. Marca el cierre de una etapa en la que para amplios sectores del mundo popular y obrero español la Segunda República significaba un cambio más allá del cambio de mero régimen político, de monarquía a república o de ocupante del gobierno, sino un proceso de auténtica transformación social, aunque fuera moderado dentro de los límites
del carácter de régimen republicano, burgués, democrático liberal que tenía la Segunda República, y en especial con respecto al mundo agrario. Una de las grandes cuestiones a las que se esperaba diera respuesta la Segunda República era la transformación de las relaciones tanto laborales como de la estructura de la propiedad en el mundo agrario, y también marcó el punto, digamos, sin retorno de las relaciones entre el gobierno republicano socialista y el anarcosindicalismo. Con la crisis de gobierno que conlleva la caída de Azaña y con el triunfo de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 1933, cambió la correlación de fuerzas a escala nacional. El instituto no tuvo paciencia con Espera Obrera, a la que solo renovó el contrato de arrendamiento de 3 fincas, Chupón, La Zorrilla y Los Barros, y otorgó las otras 3 fincas a campesinos ajenos a Espera Obrera, que cambiaron la explotación colectiva por la individual. Para procurar la adjudicación de estos lotes individuales, se creó en el pueblo otra sociedad campesina, Espera Libre, entre cuyos dirigentes se encontraba Antonio Mancheño. En noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la Segunda República. El sindicato anarcosindicalista CNT había propuesto el boicot a estos comicios y, de hecho, se produjo una gran abstención en el conjunto del Estado. Sin embargo, en Espera, al contrario de lo que ocurrió en el conjunto de la nación, se produjo una masiva participación. La explicación radica en que Curro Garrido se había presentado como obrero independiente dentro de la candidatura comunista como candidato a las elecciones generales, y el pueblo de Espera mayoritariamente respaldó su candidatura. De hecho, el 95% del cuerpo electoral de Espera votó a favor de la candidatura de Curro Garrido. Curro Garrido no salió electo, pero tuvo el respaldo de gran parte del electorado de la comarca de la Sierra de Cádiz. Estamos ya en pleno periodo del Bienio Negro. En el segundo bienio republicano, conocido como el Bienio Negro, el gobierno solamente concedió una prórroga de 1 año a Espera Obrera para que siguiera cultivando 3 de las 6 fincas que habían sido sometidos a reforma agraria. Al término de este año, el gobierno lo que hizo fue negar la continuidad de Espera Obrera en la aplicación de la reforma agraria y conceder estas tierras en lotes individuales a jornaleros ajenos a la sociedad Espera Obrera. En protesta por la actuación del instituto, en 1934 Curro Garrido dimitió como miembro del ayuntamiento y la sociedad Espera Obrera rompió relaciones con dicho instituto. Al finalizar el contrato de arrendamiento en septiembre, el Instituto de Reforma Agraria decidió no prorrogar el asentamiento de Espera Obrera en las 3 fincas que seguía cultivando. Con el nuevo ministro de Agricultura, Jiménez Fernández, estas 3 fincas fueron concedidas a nuevas comunidades ajenas a Espera Obrera. El resultado electoral de noviembre del 33 significó el triunfo del centro-derecha y el fin, por tanto, del bienio reformista. A partir de entonces, la reforma agraria sufrió una variación porque el nuevo gobierno radical cedista introdujo un nuevo criterio en la aplicación de la reforma agraria. Frente al criterio colectivista del primer bienio, el nuevo gobierno de centro-derecha aplicó criterios individualistas y esto tuvo su repercusión en Espera. Al final, debido a las dificultades, tanto climatológicas como, pues terminó en una lucha de pueblo porque los anarquistas se separaron de Espera Obrera. Después llegó el Bienio Negro y el ministro de Agricultura de entonces, el sevillano don Manuel Fernández, pues terminó de un plumazo con aquellas posibilidades porque le quitó la mitad de los cortijos que tenían, o quizás más, para dárselo a otra gente, y así terminó a que pudiéramos llamar ensayo. Eso lo único que crea en toda la etapa esa del Bienio Negro, pues una desolación de capas sociales españolas amplísimas, ¿no? La mayoría de la población era jornalera, ¿no? Y casi todo el trabajo que se movía y el dinero que se movía estaba en relación con la tierra, ¿no? En casi todo el país, ¿no? Nuevamente se crea la expectativa de que las elecciones del 36 pues
van a posibilitar el gran momento, ¿no? Con el Frente Popular, ¿no? Que es la unión de todos los partidos, casi todos los partidos de izquierda españoles. Con el triunfo del Frente Popular, el nuevo gobierno de Azaña, con Ruiz Funes como ministro de Agricultura y de nuevo con Vázquez Humasqué como director general, reactivó la reforma agraria del primer bienio. Efectivamente ganan las elecciones en febrero del 36 y comienzan el programa. Uno de los puntos clave del programa es que se va a llevar adelante la reforma agraria. Y bueno, la gente se lo cree, la gente cree que efectivamente aquello se va a llevar a cabo, y cuando ya se conocen los resultados de las elecciones y ya en los pueblos se toma cuerpo aquello, se restablecen las gestoras que existían en la época del primer bienio y que habían sido totalmente desmochadas durante el bienio negro. Una vez que se consolida de nuevo la estructura que puede permitir una reforma agraria y se ponen de acuerdo las autoridades locales con el IRA para lo que se va a llevar a cabo, bueno, pues sencillamente la sociedad espera. En Espera se mantuvieron los asentamientos en las fincas de la Casa Ducal y pese a que los resultados económicos de estas explotaciones seguían siendo negativos, el instituto otorgó una nueva ayuda a la comunidad que más dificultades estaba padeciendo entonces, la del amarguillo. Pero hay un momento único que se consigue, que es el momento en que las autoridades locales y los representantes de los jornaleros, los que han estado moviendo todo y los que van a ocupar las fincas, se unen a los representantes, a los técnicos del IRA y trabajan juntos, que es lo que se produce a partir de marzo, ¿no? ¿Qué fincas van a ser? Se estudia el número, las fincas que van a ser, se estudian las condiciones. Era una reforma agraria burguesa, no estamos hablando de lo que se hizo en México, de lo que se hizo en Rusia, estamos hablando de una reforma agraria donde se respetaba parte de la propiedad y donde se intentaba pagarle al dueño de la tierra lo que se le iba a quitar, ¿no? Se está intentando una mínima justicia en el mundo agrario, ¿no? Que es permitir el acceso a la tierra a la gente que ha estado trabajándola y que han estado desposeídos de ella y que solo pueden vivir de ella. Pues simplemente se trata de repartir el beneficio social, repartir la riqueza, ¿no? De una manera que se puedan beneficiar todos, ¿no? Mi padre era mucho más templado, mi tío Curro era comunista, mi padre era del PSOE. Y esa diferencia yo creo que los marcaba bastante. Mi padre, cuando fusilaron a su hermano, pues no tuvo otra ocurrencia viendo las cosas que estaban ocurriendo en el pueblo, la muerte que estaba viendo, que irse al cuartel de la Guardia Civil a decirle al comandante de puesto, que era el sargento Buendía, decirle, mire usted, o sea, yo creo que aquí se están ajusticiando gente que no tienen nada que ver con esto y que no tienen responsabilidad ninguna en lo que ha pasado, ni en la República, porque no son políticos, ni han entrado, o sea, son trabajadores, gente de su casa y algunos, hasta un subnormal que me he enterado que está en la cárcel fichado. Y el sargento Buendía lo miró fijo y le dijo, con razón me han dicho mi que antes que a su hermano había que haberlo matado usted. Y esto fue lo suficiente para que mi padre cogiera los bártulos, se plantara en la campana.
padre salvó el pellejo. Y yo recuerdo un día que llegaron unos jornaleros que estaban cogiendo aceituna en Carmona. Los abrazos que se dieron a aquellas personas, el cariño que se demostraban, a mí me produce una emoción aún todavía en el día de hoy. Eran gente que se querían los unos a los otros y que se estimaban sobremanera.